In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. En el nombre del Padre. Espacio para conocer el mundo místico de la Iglesia, su vida, sus libros, su espíritu y humanidad. Con el doctor Jesús Ramón Pasarán Cano, rector de la Universidad Salesiana, y David Romero. En el nombre del Padre. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a una hora más, o posiblemente un poco más, de este gustado programa En el nombre del Padre. Antes de empezar, quiero agradecer a los que nos ven, por supuesto, y escuchan. Especialmente escuchan porque son datos de los podcasts. En México, en Estados Unidos, en Uruguay, en Brasil, España, Argentina, Guatemala, Canadá, y nos oyeron en Alemania, padre. Hay muchos Algún mexicanos en alemán ahí extraviado No, se encontró. Hay muchos mexicanos en Alemania. Me imagino que ahí saben de noticias o saben de la página. Hay salesianos en Alemania y seguramente dicen, pues este es español, este sí lo entiendo, ¿no? Paraguay, Chile, Ecuador, República Dominicana y Colombia. ¿Alguna vez nos escribieron del Salvador, se acuerda? Algo así me comentaba, sí. Aquí en el programa nos escribieron en El Salvador pidiendo apoyo para una chaparrita hace ya Sí. un buen tiempo, ¿no? Sí. Bueno, pues bienvenidos, padre. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Espero se encuentren bien en casa o donde estén, con quien estén. Y qué bueno que nos estén, si no al momento y en vivo sintonizando en la transmisión, pues al menos que la escuchen después, ¿no? La puedan reproducir y puedan también, pues, hacer algún comentario o alguna cuestión que les gustaría que platicáramos, ¿no? Entonces, pues sean bienvenidos los que están por ahí y los que después se agregan, pues también sean bienvenidos. Y en Spotify, pues obviamente nos salimos en vivo, en todo lo que son los podcasts, y también estamos en YouTube. Lo subimos, apenas acaba el programa en vivo en Facebook, en la página de Radio y Televisión Salesiana, comandada, dirigida y orquestada por el maestro Alejandro Cuevas Mojarás. Muchas gracias, maestro Alejandro, por todos los viernes, de manera persistente, insistente, continua, permanente, que así fueran todos. Javi, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes, padre. Javier, Hola a todos. encargado de servicios, titulación y servicio social. Así es. Titulación y servicio social en la universidad. Y seminarista, Ex seminarista de los ojos alegres ahora. algo. Y bajando de peso. Así es. Bajando de peso, está bueno. Bueno, padre, nos quedamos, la vez anterior hablamos del amor debido al 14 de febrero que ya estaba próximo. Sí. Y la próxima semana viene un acto de misericordia. Bueno, yo diría que por un lado está en la propuesta de la Iglesia Católica, pues de esto que es la liturgia, ¿no? Que es la acción del pueblo que se une en esta expresión de alabanza y de oración a Dios, ¿no? En todo caso es una acción sacerdotal, digamos, porque todos aquellos que conformamos esta asamblea, esta iglesia, pues tenemos esta expresión, ¿no? Donde en los tiempos se hacen estas propuestas de, pues, tener un momento, una situación de preparar el acontecimiento. En este caso, se está preparando, se va a buscar la preparación a la Pascua, y lo hacemos a través de lo que se llama Cuaresma. Y eso inicia con el miércoles de ceniza. Es un primer elemento que se considera. Pero aunado a lo que veíamos la vez pasada y comentábamos, decíamos que a partir de la concepción o de la expresión, digamos, verbal del amar, decíamos que un punto referente muy importante en el cristianismo, al menos desde la perspectiva que plantea ya la figura de Jesús o de Jesucristo, e implica propiamente hablar del sentido del amor misericordioso o del amar misericordiosamente.
¿no? Que eso es algo muy característico de la perspectiva cristiana, ¿no? Entonces yo siempre digo que más que darle un adjetivo al amor, es expresar una forma adverbial, ¿no? Decir, amar misericordiosamente. Okay. Bueno, ahí los que son lingüistas saben lo que estoy diciendo, y los que no, les explico que es para mí más importante la acción que la subjetivación o la sustantivación del amor como sustantivo, más que del amar como verbo, ¿no? Entonces, yo diría que en ese sentido, hablar del amar misericordiosamente es lo que la Pascua, la Cuaresma nos invita a preparar para el sentido de la Pascua. Porque la Pascua pues es el culmen de ese amor de Dios o de ese amarnos de Dios en Jesucristo. Entonces, aunado a lo que decíamos la vez pasada, decíamos que una de las formas más allá de lo que implicaba el sentido del amor erótico, el amor filial, el amor agápico, es que el conjunto que implica el sentido del amar también se expresa a través de esta expresión de la misericordia, que en mucho es, por un lado, el sentido, por ejemplo, de la reconciliación, del perdón, de la aceptación del otro. Ahorita vamos a comentar algo que viene de raíz judía, pero que los cristianos la hemos asumido mucho, que es, por ejemplo, la compasión, ¿no? Que no es lo mismo que una cosa es ser compasivo y otra es tener lástima de, Okay. ¿no? Que eso sería como una forma del, ¿cómo se le llama? De lamentación, o sea, te tengo lástima, ¿no? Y no es la lástima, es la compasión. Entonces la misericordia implica ese amor hacia el prójimo, en ese sentido como también de considerar estas expresiones de arrepentimiento, de perdón, de compasión, de encuentro con el quizá más necesitado o más, en todo caso, a lo mejor como más perdido, Que muchos más toman desubicado, ¿no? O sea, muchos toman la frase como te compadezco como casi un insulto. es que la compasión es diferente al ser a la lástima, pues. Cuando te dicen qué lástima me das, pues está claro. Sí, cuando pero uno no se dice, tiene que confundir. La compasión es un ejercicio netamente donde hay un ejercicio de, incluso hasta de, ¿cómo se llama? Empatizar, ¿no? Ujú. O sea, empatizo contigo lo que tú estás viviendo ahorita. O sea, no es que te tenga lástima, sino que en la compasión, o sea, te acompaño en tu padecimiento, pues yo recupero también ese sentido como de reconocer, pues, el que te puedo hacer bien, ¿no? Y en ese sentido se habla de la misericordia, pues. Incluso se habla de la misericordia en la fidelidad, en la compasión, en la lealtad, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo entendemos la misericordia en este miércoles que viene? En este miércoles se entiende en un proceso de una conciencia de mis actos que quizá me han hecho daño y que yo, en todo caso, debo de reparar. O sea, es el arrepentimiento. ¿En qué sentido? La Cuaresma te invita a eso. Es que todo es Ujú. reflexión. Todo el tiempo es el llamado que generalmente hacemos o se hace en el ámbito religioso es siempre una reflexión, un ensimismamiento de... No, pero es que no es ensimismarse, es yo tengo que ubicarme en la ubicuidad, en la ubicación, Tradúceme. en el estar ahí ¿Qué es y en eso la de situación, ubicuidad? fíjate, en la situación y en el dónde estoy y en el cómo estoy, tengo que reconocer que a lo mejor ahí tengo alguna situación que no está tan conveniente. Y eso depende de mí. Y lo que depende de mí, la invitación es, pues, haz un cambio. Y para que haya un cambio, lo que requieres es reconocer que te equivocaste. A eso se le llama Conversión. conversión, pero también tiene dos acciones. Una, arrepentimiento de un convencimiento, que es contrición, Ujú. que es un verdadero arrepentimiento, o que a veces tengo restricción y pues ni modo, o sea, tengo que decir sí, me arrepiento, pero ya se llama atrición, que es como un poco más obligado, ¿no? Ok. Obligado por las Pues una es- circunstancias y por... Una es la contrición, que es el voluntario. no, pues más que voluntario es lo quiero, o sea, es lo decido, quiero cambiar, ¿no? Ujú. Y me arrepiento.
Esa sería la contrición. La ¿Qué es lo atrición sería como algo de repente como que casi me obliga. Y a lo mejor no estoy tan convencido del cambio de la conversión que pueda expresar. Pero eso se hace para entender que el sentido de la misericordia es también el ejercicio del perdón. Entonces, si yo me arrepiento y pido perdón, pues entonces, en todo caso, estoy pidiéndote misericordia, estoy pidiéndote que tengas una compasión de mí, ¿no? O sea, Que hablábamos la vez pasada que con que pedir perdón no es suficiente. No, y viceversa, pedir perdón implica un compromiso de cambio, ¿no? O sea, la palabra que utiliza Javi es conversión, o sea, convertirte es hacer un cambio de vida radical en todo lo que puedas. O al menos en lo que quieres expresar en ese momento. La bronca aquí es que para hablar del amor en misericordia es hablar de un sentido, primero, de relación consciente, clara, con Dios y con los que te rodean. De tener una claridad de la intención con que te relacionas con las personas. Está medio complicado, ¿no? No, pero eso es lo que hacemos diario. Yo creo que no todos. No, o sea, en el sentido de que no lo hacemos como lo estamos diciendo ahorita, pues en este momento así lo pensamos, lo reflexionamos y lo decimos, pero lo vivimos. Es que lo que no se hace consciente no funciona. Es que yo digo que si lo haces consciente en el sentido de que hay emocionalidad, hay pasión, hay dolor, hay sufrimiento, hay decepciones, renuncia, de repente hay enojo, hay sacrificio, o sea, sí lo haces, pero no lo estructuras como lo estamos diciendo ahorita, Okay. sino lo vas haciendo experiencia y la experiencia te golpea, ¿no? O sea, ¿Cuántos golpes nos damos al día, man? porque ahí pues implica a veces las decisiones, ¿no? No sé ustedes la experiencia que han tenido, pero de repente pues si me equivoqué, o sea, entonces Soy tengo humano. o sea, sí, pero digo, me equivoqué, pues ahora le voy a echar por otro lado, ¿no? Y voy a hacer un cambio. Es un hecho humano, pero tampoco te pases de humano, porque No, pues eso depende mucho de cómo esté el asunto, porque yo te puedo decir, pues a veces si nos equivocamos tenemos que saber reconocer el error, y eso no es fácil, pues. A lo que te refieres tú es que no hacemos esa sistematización, pero sí hacemos la experiencia de esa experiencia, ¿no? Sí, porque soy consciente de lo que hice, ¿no? O sea, de que estoy mal, de que tengo situación con tal, ¿no? Y no está como tan sencillo. No recuerdo si fue este domingo o el anterior, que se hablaba en el Evangelio de si tienes algo contra tu hermano, deja, ¿no? Sí, ofrenda en el altar, ve y reconcíliate y luego regresas. Y estando ahí, por ejemplo, desde mi experiencia Era ay, este ¿qué domingo tengo, que no? hablaba de la ley. Sí, ¿no? Ajá. O sea, pues ya estaba yo ahí, digo, pues, ¿qué hago, no? ¿Me voy o me quedo? ¿por dónde lo agarro? Digo, ahí hay una forma de darle el sentido, ¿no? Claro. Pero al final sí es como una llamada de atención y uno ya depende si lo toma o lo deja, ¿no? Sí, o sea, yo creo que, por ejemplo, son los chips, los chispazos, ¿no? Los filósofos dicen que hay un chispazo inteligente. O sea, de repente te percatas de que, o sea, perdón, ¿qué hice, no? O sea, Es un chispazo divino. no, es un chispazo humano, claro, puede decir Por el Espíritu que es una Santo. luz del espíritu, pero es un chispazo que te hace decir, ah, caray, o sea, ¿en qué momento me metí aquí? ¿No? ¿En qué momento reaccioné de esta manera? Esos que le llaman, al menos dentro de la nomenclatura, como destellos, ¿no? De percepción en lo que tú estás viviendo, pues te implica también una acción, te implica qué vas a hacer. Por ejemplo, esto que dice Javi, dice, llegué a la misa y me empiezan a decir, chin, ya me cayó la pedrada, ¿qué hago? ¿No? Sí, también me dijo una señora, ¿no? Padre, es que lo que dijo, así como si, digo, no, ya no sé su vida, pues, simplemente expresas lo que puedes reflexionar, pero el detalle es que cuando tú tienes esa agudeza, en ese chispazo que te viene, pues ahora sí viene la acción. Ahora, en la Cuaresma te piden eso. La Cuaresma es ese preparar, pues, ¿no? Es ese ir amoldando un poquito o modelándote un poco en la cuestión de el sentido del arrepentimiento, del cambio, de la conversión, de la capacidad de hacer un ejercicio también incluso como de renuncia, ¿no? De purificación incluso. Cuando tú haces un ejercicio de purificación humanamente hablando,
Y digo, hay muchas mujeres que quizá nos escuchen, o si no nos escuchan, pues a lo mejor luego nos retuitean o lo que hagan, pues, ¿no? Con la cuestión de una repetición del programa. Mucha gente cuando se depura hace dietas, Ujú. hace ejercicios, hace sacrificios, hace cosas para desintoxicar su cuerpo. Ujú. Pero eso le requiere una renuncia. Y no nos damos cuenta, decir, ay, la cuarentena no hay que tomar eso. Bueno, pues ya cada quien sabe lo que tenga que hacer su penitencia, ¿no? Pero digo, es algo muy similar a lo que humanamente hacemos con nuestro cuerpo, hasta con nuestros pensamientos y todo, ¿no? De repente, pues, ¿para qué estoy pensando en esto? Mejor, ¿no? Pero ya depende mucho de lo que decían ahorita ustedes, la voluntad, o sea, qué tanta conciencia y voluntad tengo de hacer eso. Tampoco ponerse un imposible. No, pues yo creo que más bien ir a lo que sí alcanzamos, ¿no? Cada quien se pone como las metas. Y yo creo que con lo que menciona es ir de lo menos a lo más, ¿no? Claro. Que dice, quien es fiel en lo poco. O sea, ¿cómo quiero renunciar a lo mejor una situación ya más grave si no puedo renunciar, por poner algo, a... No me abstengo de una coca, por ejemplo, ¿no? Digo, no es que sea malo. No vayas a decir cigarro porque estoy en problemas. Sí, no, No, al pues final es como esa fuerza de voluntad, ¿no? Yo creo, desde mi punto de vista es, luego nos engañamos diciendo, no, pues aunque eso no lo supero, lo otro sí. Pues yo creo que está más cañón, ¿no? Digo, si con algo mínimo no lo puedo, o no puedo contenerlo, pues con algo mayor creo que menos, ¿no? De eso yo lo considero. Ahora, O sea, ¿no sería mejor hacer este tipo de ejercicios en las cuestiones internas y no en las cuestiones materiales? Es que van aunadas. O sea, a ver, tengo la mala costumbre de inventar chismes o estar pensando cosas que dañan a otro o a mí mismo. Enfocarse más en eso. Pues que es lo mismo, o sea, si no lo piensas y si no lo actúas, no tiene caso. Si lo piensas nada más, pues tampoco tiene mucho caso. Si lo piensas y lo actúas, tiene un sentido. Ya tienes una convicción de decir, pues lo voy a hacer. Ahora, apelando a lo que dice esta expresión de Santiago, ¿no? O sea, la fe sin obras, pues, ¿cómo dice? Es vana, es hueca, pues. Ujú. Entonces lo que tú dices es cierto, o sea, tiene sentido que lo piense y que lo haga. Bueno, digo, estamos hablando de lo más superficial, lo más volátil. Voy a hacer mi dieta, ay, sí, ya me estoy viendo aquí, ¿no? Pero no la hago, o sea, entonces si no la hago, pues por más que quieras una dieta, pues no voy a hacerlo. sí, Pero eso implicaría lo que dices, ¿no? O sea, decir que tengo que empezar de poquito en poquito, porque... Eso, muéstrame tu fe sin obras, que yo con obras te demuestro mi fe. Ajá. Es como hace muéstrame tu fe sin obras, que yo con obras te demuestro mi fe. O sea, ¿cómo va a demostrar la fe? ¿No? Como en esta síntesis, pues con obras, ¿no? Si no, estoy mintiendo. Bueno, Claro. lo mismo, ¿no? Y eso implica ya lo que los psicólogos luego hablan, ¿no? Actitudes, comportamientos, implica Me está viendo acciones. fuerte. No, nada para nada. Me ve así, actitudes, comportamiento. Ay, No, ya, como digo. Hasta que está en la ¿qué oficina. hice, padre? ¿Qué hice? Nada. Yo más bien eso, o sea, yo digo, pues al final de cuentas ese es un problema. Es un problema porque es decisión. O sea, digo, aquí, por eso hablar del amor de misericordia es hablar de una conciencia muy clara de tu estatus como persona y de tu capacidad de relación con los demás para entrar en esa situación de, digo, lo que se habla aquí es, pues sí, esa bondad, esa compasión, esa capacidad de ser leales, ¿no? De tener esa claridad de mente y de acción de lo que yo voy viviendo. Entonces sí está difícil, pues. Es un no sé gran si- nivel de conciencia Claro. que se necesita. Para eso está el examen de conciencia, ¿no? Como que son esos 5 pasos en los que ¿Cuál es el el primero, digo, si me los digo en desorden, ahí me corrige. Es el primero es ay, se me fue el nombre, pero como el reconocer, o sea, Ujú. como ubicar los pecados, ¿no? Reconocer los claro. pecados. Reconocimiento del Reconocimiento del pecado. Después el arrepentimiento, tengo entendido. pecado. Ujú. O sea, ya que ubiqué qué es en lo que estoy mal, Ujú. pues ahora sí, voy más adelante, un paso más y me arrepiento, ¿no? Después viene el
según yo, cuando ya se confiesa, digo, porque ese examen de conciencia está para Ujú. el sacramento de la reconciliación, Ujú. la confesión. Ujú, Entonces ya digo como tal mis pecados al sacerdote. ujú, Después viene el propósito de enmienda, ujú. ¿no? O sea, que ya lo confesé y qué voy a hacer, porque Claro. pues, si no, no sirve de nada, ¿no? Es como aquel que dice, pues al fin que voy a confesar, Mm. perdón, no pasa nada, ¿no? Lo Ujú. hago y me vuelvo a confesar. Pues ahí ya no, Ya no según yo, funciona. ya no está funcionando, Sí, ¿no? O si sea, llegan así como que reiterativo, padre, esta semana hice esto. Y al siguiente, padre, ¿qué cree? Lo hice otra vez. soy el mismo con los Mira, mismos, ¿no? no, discúlpenme, la gente piensa que uno se acuerda de todos los pecados que escucha. Lógicamente que tú tienes que ser prudente en esa cuestión, o sea, Por tú eso en está ese la telita momento, ahí de- claro, tienes que decir, ¿sabes qué? Ok, porque tampoco, padre, ¿se acuerda de lo que le dije? No, o sea, sí me acuerdo, le voy a decir que no me acuerdo. O sea, Pero sí le han llegado, padre, ¿se acuerdan? sí. Pero a lo que voy es esto, o sea, es hablar del sentido de arrepentimiento tiene todo un proceso de conciencia, ¿no? Antes se hablaba del dolor del pecado, por ejemplo, me duele haber pecado, ¿no? Y de hecho hay una oración, no sé si te la sabes, ¿verdad? Ujú. Digo, yo, discúlpeme, yo soy de los que de repente las oraciones así muy tradicionales a veces me cuesta, ¿no? Pero hablar del dolor, o sea, decir, me dolió haber pecado y por eso quiero expresar el arrepentimiento. Y entonces, si no manifiestas ese dolor, pues ciertamente no tienes la convicción de arrepentimiento. Cuando eres niño te dicen cada vez que cometes un pecado, hieres a papá Dios. No hieres a papá Dios, hieres a Dios en las personas o en ti mismo. Para mí me lo ponían diferente. Bueno, pues es que las, Pues yo las viejitas ya de lo antes lastimé, ya lo lastimé. Y diciendo, por favor, no descargues tu ira en este pecado. Si no, me va a ir Sí, mal. ya le pusiste otro clavo más. Sí, ¿no? sí, ay. Y esas imágenes como cuando eres chiquito sí se te quedan ahí. No, como- claro, pero al final de cuentas se hace en una conciencia de... Fíjate que ahí había un riesgo, o sea, a veces era el sentido de culpa que no era sano, Claro. porque el sentido de culpa es crear ciertos tabúes ante situaciones, ¿no? Cuando tendrías que descubrir la naturalidad de las cosas y ubicar que lo que te hace daño, tienes que ponerlo ahí como preventivo, ¿no? O sea, sabes que esto no. Pero a veces era al revés, o sea, era tanto el sentido de culpa que cualquier cosa ya era como envolverte en una, ¿cómo se puede decir? Como en un vaso de agua que te estaba ahogando, pues. Sí, todo el tiempo pecabas. Y ese es un problema, porque no es todo el tiempo pegar, simplemente es entender que nuestros errores, nuestros actos que pueden hacernos daño personal y comunitariamente, pues al final de cuentas tienen una repercusión. Pero eso no lo sabemos hasta que tienen cierta madurez eventualmente. A veces instituimos o creamos una conciencia a los niños de lo prohibido, ¿no? Y no solamente es eso, también tenemos que ver cómo resarcir eso prohibido que a veces tienes, ¿no? Porque a un chico dices, ok, pongamos un ejemplo, ¿no? No puedes agredir a tu compañerito en la escuela, ¿no? Y de repente, pues yo, pues me golpearon, ¿no? No, pues respóndeles, ¿no? O sea, pero independientemente, naturalmente tú te defiendes, no es porque quieras golpear al otro, sino porque te defiendes de una agresión y eventualmente aprendes a defenderte y entonces, bueno, me da y le doy. O sea, esa naturalidad tú también tienes que ver hasta dónde es algo que necesitas mediar, necesitas equilibrar. Y no quiere decir que si tú le respondes a alguien que te está violentando o te defiendes y le das un golpe por X situación, no quiere decir que tú ya fuiste alguien que por una intención mala quieres hacerle daño a esa persona, ¿no? Todo ese tipo de cosas es complicado explicarle a un niño, a un adolescente. ¿Por qué? Porque ellos reaccionan con lo que viene. Y los papás dicen, no, mijo, no se deje, ¿no? Pues dele, ¿no? También. Pues es algo natural, o sea, tú tienes que defender tu casta o tu prole o lo que sea, ¿no? Pero ahí es donde tenemos que aprender a entender lo que significa esta prudencia, este cuidado, esta capacidad de respetar y de también que mutuamente no lleguemos a esos límites, como puede ser eso, ¿no? No digo otras cosas pues peores, como puede ser, no sé, por ejemplo, decir, fumar un cigarrito, echarme una cubita, una cerveza, y dices, híjole, ¿qué tanto eso es bueno o malo?
se vuelve en una cuestión, pues se vuelve prohibido, se vuelve un tabú y dices, no, espérate, tienes que saber equilibrar. Entonces, hablar de ese sentido de la misericordia es hablar también de esta situación donde tú puedas tener un daño. Aquí nosotros le llamamos el pecado, le llamamos, pues sí, una situación de algo que te violenta como persona y a la comunidad o a los que te rodean. Entonces dices, ¿qué tanto eso me tiene que hacer capaz de hacer un cambio en la vida? ¿No? Perdóname, Javi. ¿Por qué pecado? No, te quedaste en el quinto. O sea, ok. el reconocimiento, Sí. arrepentimiento, Ujú, confesión, ujú. Después- Propósito de enmienda. la enmienda, Si no estoy mal, la penitencia. La penitencia. Cumplir la penitencia. penitencia. ¿Hay algún escalafón de penitencia, padre? ¿O cada quien? No, yo creo que la penitencia es un ejercicio donde tú haces esa expresión de decir, quiero comprometerme. Pero la penitencia la pone el padre, ¿no? Sí, discúlpenme otra vez, ¿no? Digo, o sea, a veces decían, es que la penitencia puede expresarse a través de un ejercicio orante, ¿no? Entonces, no, pues 5 rosarios. No, pues 10 Padres Nuestros. No, pues no sé qué. No, pues no sé qué tanto. Yo digo que aquí digo, ha evolucionado. Todavía hay mucha tradición de decir, pues te haces tu oración, ¿no? Muchas cosas tendrían que ser como un compromiso realmente donde penitencia es eso, es el ejercicio de fortalecimiento espiritual donde tú te comprometes a realizar una acción. ¿Sí? Y obviamente cuando uno se confiesa hay un acto de misericordia. Claro, porque al final de cuentas, como se dice, Dios es misericordioso, Pero, no pero pensamos- también te exige que seas comprometido. Digo, si tú lees la Sagrada Escritura, tú ve, no sé, por ejemplo, a ver el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, ¿no? Dice, pues ahí, por ejemplo, hay una alianza Ujú. de Dios con los hombres, ¿no? Está Moisésito ahí, dice, bueno, pues aquí mira la alianza, la bondad de Dios nos quiere mucho, chalala, pero solamente hay que ser fieles a Él. ¿Y qué les dice? Pues si no son fieles, ¿no? Entonces, Dios les exige. O sea, eventualmente, cuando hablamos de misericordia también es, por eso es de un sentido de lealtad, pues, ¿no? O sea, decir, qué tanto somos leales con nosotros mismos, con los demás, y qué tanto somos capaces de esa bondad que Dios nos da, transmitirla a los otros. Pero también hay una exigencia, hay una corresponsabilidad, hay un corregirse. No, pues cuántos eventos tuvo el pueblo de Israel, ¿no? Que les da la tabla de la ley y luego se van a ver al Baal y al becerro y la fregada y pues ahí les dio en la torre, ¿no? O sea, dice, pues oye, te estoy diciendo, ¿no? Y ahorita me estás diciendo que ya no, pues no, espérate. Pero eso depende mucho de la naturaleza humana, del saber comprender este sentido. Entonces, si hablamos de que la misericordia, yo creo que es una de las máximas expresiones del sentido amoroso que Dios nos da para amar, porque al final de cuentas es eso, es estar con el otro, buscando el bien, buscando el compartir, por eso compasión, el compartir contigo lo que tú padeces y lo que yo puedo hacer por ti, la expresión que dice aquí esto de lo que es la lealtad, la fidelidad, ¿no? Implica ese compromiso, pues. De ahí ¿no? de lo que decía al principio, hay que tener un amor misericordioso. Claro. Yo digo más que amor misericordioso es amar misericordiosamente. Okay. Yo voy más a las expresiones verbales de acción que a la sustentivación, porque amor misericordioso es ¿dónde está el amor? No, pues quién sabe, ¿no? Y la misericordia, pues otro concepto, ¿no? O sea, más bien es ser misericordioso, pues, ¿no? Y ser misericordioso, pues es saber perdonar, entenderse en ese sentido como de sincero arrepentimiento. Y aquí dice una palabra interesante. Hay una expresión que dice que en el Nuevo Testamento es un vocablo griego que a ver si lo puedo pronunciar bien. Esplanchizomai, que significa conmoverse hasta las entrañas, tener piedad. Y pone el ejemplo, dice que uno de los más
rasgos que se narran en la Sagrada Escritura, de modo particular en la parábola del Hijo Pródigo, más manifiesta esto, ¿no? ¿Se acuerdan de la palabra del Hijo Pródigo, no? La parábola esta que dice que el hijo menor y el hijo mayor, ¿no? Ujú. ¿Qué pasó con el hijo menor? Que se va de su casa, pide Pídele aparte de la herencia. la herencia y dices, bueno, ¿y por qué, como que por qué te tendría que darte yo la herencia, no? O sea, que todavía me exiges, ¿no? O sea, bueno, le pide la herencia, le dice, bueno, ya toma tu herencia, se va, dice despilfarra, chalala, y lo peor de todo es que él se percata de que, no obstante, en la lejanía del padre, pues cae en pecado. O sea, estando lejos del padre, este cuate cae en pecado, cae en pobreza, tiene hambre, y en todo eso dice, oye, pero si allá tenía todo, ¿y por qué me vine para acá? Pues ya despilfarraste, ¿no? ¿Y qué pasa con el chavo? Dice, bueno, pues volveré a la casa de mi padre, pero no voy a volver así como así. Tengo que decirle que estoy arrepentido y quiero volver con él, y trátame como uno de tus, ¿cómo se llama? De tus siervos o de tus, ¿no? Sirvientes. Regresa. Y espérame tantito. Ajá. Antes de que regrese, vámonos a un corte comercial de misiones que nos está pidiendo Alejandro Cuevas. Muy bien, ahorita regresamos con Ahorita la regresamos segunda con- parte. con el regreso del Hijo Pródigo. de Dios. Abril, primera semana de abril, ¿no? Sí, creo, me parece que el 31 de marzo es... Es domingo. No, No, creo que es el primero viernes. de abril, creo que sí. Primero de abril. La No sé, primera Jaime. semana de abril es cuando es Semana Santa, después ya viene la semana de Pascua. Bueno, nos quedamos con Regresa el Hijo Ah, de ok, Dios. entonces decíamos que para hablar de esta forma de conmoverse hasta las entrañas, que es tener piedad, Ujú. tener compasión, tener como que ver a la persona. Entonces decíamos que ya regresa el hijo y le dice eso, ¿no? O sea, pues yo sí, la regué, chalala, recíbeme con unos troneros, no merezco ser hijo tuyo, es un arrepentimiento. Pero dice aquí un poco el pasaje que el padre, antes de que el hijo le dijera algo, lo ve de lejos y dice que antes de que le diga algo ya el padre ya está conmovido, pues. Y dice que cuando llega o se acerca, no le dice nada, simplemente lo abraza y lo besa y le dice, hagamos fiesta, ¿no? Va. Y el hijo ya le expresa su arrepentimiento. Entonces ya ni siquiera es que el padre haya escuchado que le dije, sino bien el hecho de que regrese. Ya viene implícito un poco conmoverse hasta las entrañas, digamos, ¿no? ¿Qué experimenta? Pues experimenta el arrepentimiento del hijo
y el padre se alegra porque ya vuelve con él. Y complementando la acción es que cuando el hijo mayor le reclama, no porque sea malo el hijo mayor, simplemente No hay coherencia. quizá en ese sentido la celosía, por un lado, La celosía. es ser celoso, ¿no? Sí, pero qué palabrita. La celosía. Bueno, Está bien. digo, pues ahí el hijo mayor pues también se comporta un poco egoísta, ¿no? Y también le hace ver, le dice, oye, Pues es tu hermano. es tu hermano. Segundo, tú eres, todo lo mío es tuyo, Porque él ya no tiene nada. porque al final de cuentas pues él ya recibió su herencia. Ya se la gastó. Pero pues lo recibimos porque es nuestro hermano, bueno, es tu hermano, es mi hijo y hay que alegrarse. Y dice la frase, hay que alegrarnos porque este hermano que se había extraviado, pues ha vuelto, ¿no? Había muerto y ha vuelto a la vida. O sea, entonces, Pero eso se vale una vez, ¿no, padre? no sé si se vale una vez. Porque Digo, hay hijos que... aquí el detalle, hijos que aquí el detalle es van que bien, van bien. aquí el detalle es eso, es que la condición misericordiosa de Dios no tiene límites, pero también si te exige que en el proceso pues puedas madurar eso que te equivocaste, ¿no? O sea, sí, uno podría decir, ay, vuelvo otra vez, ¿no? Y vuelvo otra vez, pero quién sabe. Sí, regresamos A lo al hecho mejor de no que es un acto de conciencia. Si no hay conciencia, Sí, o sea, no se puede. entonces no es tan fácil. El arrepentimiento no es fácil. Y ¿cuál es la última parte? ¿La quinta? La penitencia. ¿Con la penitencia se mejora o se apuntala el arrepentimiento? ¿O para qué hay la penitencia? La penitencia es como una forma de tener recuerdo de eso. Es decir, yo tengo que recordar que me comprometía. Y el ser penitente significa el acto de conversión de tus acciones, o sea, de lo que tú como persona estás haciendo. La penitencia generalmente son, ok, hijo, rézate 3 Padres Nuestros. Bueno, eso era antes, yo creo que eso era antes. Hace mucho no me confieso. Yo creo. Los que, bueno, al menos yo no pongo ese tipo de penitencias de esa manera, ¿no? Decir, nada más, no, sino tienes que hacer algo, pues. Sí, algo concreto. Yo recuerdo que cuando recién hice mi primera comunión, las primeras veces que me confesaba después de la primera, pues ya, ¿no? Regularmente uno estaba acostumbrado con padres, sobre todo ya mayores, ¿no? Pues tus padres nuestros, lo que fuera. Y ya, bueno, pues ya acabé. Bueno, vete en paz, ¿no? Yo, oiga, ¿y mi penitencia? Pues, ¿quieres más? Ya te acabo de decir, ¿no? O sea, ¿todavía quieres más? O sea, pues es lo que la retroalimentación, pues eso es lo que tienes que cambiar, esa es la penitencia. Y ahí aprendió uno, ¿no? O sea, cuando no le dicen penitencia, pues ya se la dijeron. O sea, no como tal te dicen eso es penitencia, pero se supone que por eso lo retroalimentan, ¿no? Claro. Esa es la finalidad. Y es el ejercicio, o sea, es el ejercicio de conciencia que tú tienes y de compromiso que tú asumes. Por eso les dan algo de psicología en el seminario. ¿A quiénes? ¿No les dan psicología en el seminario? ¿A nosotros? Ujú. Ah, sí, o sea, algo de psicología. No somos psicólogos. ¿Hay algún indicio, algún fundamento? Tampoco es que seamos expertos en la interpretación de la persona. Más bien tú vas haciendo una lectura de lo que la persona te dice y de lo que tú le puedes retroalimentar, ¿no? Hay personas que las ves una vez en la vida, hay personas que a veces te frecuentan más, entonces depende mucho de cómo se va dando, ¿no? Pero digo, nosotros no hacemos como una interpretación, no hacemos un juicio de la persona. Porque los padres se llegaban a convertir en guías espirituales. Bueno, esa es otra cosa. Una cosa es el sentido del arrepentimiento en la penitencia y en la confesión, y otra cosa es un acompañamiento, que antes le llamaban dirección espiritual, ahora le llaman acompañamiento espiritual, que es probablemente eso, o sea, acompañarte en un proceso personal de vida. Pero eso ya es otra cosa. Y lo pide La gente lo pide a veces. Que mucha gente no logra hacer la diferencia. Claro, ¿no? mucha ya gente se pasó no. en una iglesia que es la ciudad, que sobre todo esos padres como religiosos de las órdenes, ¿no? Que llega a confesarse y así un padre que gritaba todo, ¿no? Porque a lo mejor no escuchaba y entonces pues, o sea, eso hace que levante la voz. Y dijo, es que aquí no han aprendido, se sale del confesionario, toda la gente que estábamos, porque también estaba ahí, estábamos formados, dice, quien no sabe hacer examen de conciencia y no sabe lo que es la confesión y dirección espiritual,
mejor Llégale. váyase, porque la conversión no puede durar más de 5 minutos. Aquí esta persona ya lleva 20 y ella quiere dirección espiritual. Todos se salieron. Yo me aventé a pasar y no me dijo nada, ¿no? Pero Pero yo no me traí 4.50 y ya padre, porque si no me va a gritar. porque sí, es que muchas veces la gente no distingue, o sea, llega como a platicar y en realidad no es eso, ¿no? Por eso hay un Claro. examen de conciencia ya bien Pues hay un hecho. ejercicio previo. O sea, todo este sacramento de la penitencia requiere un ejercicio previo de conciencia, de arrepentimiento, de compromiso, y ya la expresión por la confesión es eso, es que tú manifiestas el arrepentimiento de esto, esto y esto y esto. Y el cura o el ministro te dice, bueno, es esto, puedes hacer lo otro, tenga bien esto, bendito sea Dios, su absolución y su penitencia, vámonos. Y antes se decía... El detalle aquí es que si realmente la gente no tiene a veces, primero, a lo mejor como la disciplina para hacer un acompañamiento. Y dice, bueno, pues ahorita tengo oportunidad de ir a hablar, desahogarme, pues voy y hablo y me desahogo, ¿no? Y claro, o sea, hay dentro de todo el gremio sacerdotal, pues quienes son así como muy pacientes, quienes son como muy abiertos, y hay quien dice, no, si este no viene así, pues vámonos, ¿no? O sea, incluso hasta cortan a la persona, ¿no? Eventualmente. No, es que no es confesión, nada más dígame tus pecados. Bueno, vamos. Bueno, ya dependerá mucho del criterio y de la prudencia del cura y de la persona que esté ahí, ¿no? Pero digo, yo creo que lo más importante es entender que sí necesitas esa conciencia, Ujú. esa aceptación de tu culpa, de tu pecado, y también tu sincero arrepentimiento, porque si no, no tiene caso. El acto más misericordioso de Dios Perdonar. es el perdón. Pero perdonar con esas características. Perdonar significa no decir, te perdono, pero no me olvido. O sea, es difícil eso. O sea, perdonar significa tener compasión del otro, tener respeto del otro que te ha ofendido o que te hizo algo, ser capaz incluso hasta de empatizar y decir, bueno, pues yo te perdono con esa capacidad de decir, ya, punto, vámonos. No tengo algo que me siga complicando la vida en relación contigo. Porque para perdonar, pues no hay que ser rencorosos, o sea, está difícil. Difícil, ¿por qué? Pues porque sientes o sentiste, pues, ¿no? Pero el perdón no significa olvido, ¿o sí significa olvido? Significa un ejercicio de no enfatizar otra vez y volver a lo mismo. Eso. Sí, porque no se te va a olvidar. No, Te sí, digo, ya ahí no el recuerdo complicado. está, pero obviamente Ahí se bloqueado. queda. Ahí ¿no? se queda. Exacto. No es para cada tercer día estarle diciendo a la pareja, esposo, novio, ¿te acuerdas que en 1940... Bueno, yo ya en 1940 ni había nacido, digo, pero Es que hay algunas que no olvidan, padre. bueno, posiblemente eso es también un machacar el daño, ¿no? Pero eso no es perdonar. Es que realmente el perdón requiere esa... Si no es un olvido en cuanto a que no es que yo puntualice que otra vez me va a pasar lo mismo, o que me acuerdo que me hiriste tanto que ya sigo aquí con la herida, es más bien un sentido de decir, bueno, ¿cómo voy a sanar esa herida? O sea, tampoco puedo estármela machacando. Ok. Digo, cuando alguien te está recriminando lo mismo 40 años, Es dices, porque él no lo es ha porque superado. no lo ha sanado, pues. Es difícil. Pero ese es el sentido, o sea, hablar por eso del perdón es también entender el sentido de la compasión, del conmoverse hasta las entrañas, pues para perdonarte, o sea, para decir, tengo piedad de ti, o sea, ya, punto, basta, vámonos. Pero pues muchas veces humanamente hablando, pues es complicado, ¿no? Digo, a lo mejor a veces tenemos cierto resentimiento que puede convertirse en enojo, coraje, y que puede llegar a ser odio, y llegando a ser odio es muy difícil quitar la... Pero además son sentimientos raíz. que solo afectan a la persona que lo siente, porque el otro ya está en su rollo. Posiblemente, o posiblemente no lo sabemos. O Pero sea, por eso dice que es muy sano también saber perdonar y pedir perdón, porque pues así te lo quitas, pues, ¿no? O sea, te quitas ese sentimiento, pues, esa emoción.
que eventualmente pues hay que saber sanar, ¿no? Y bueno, La parte es que soy bien terco con la penitencia. ¿La penitencia sirve para el arrepentimiento? Ya no hay una sería muy raro que una penitencia fuera solamente échate tus Padres Nuestros, Aves Marías. Ahora va dirigido hacia el acto. O sea, la penitencia ya es cometiste este error, entonces tenés que hacer algo para no caer otra vez en él. ciertamente que tendría que ser un compromiso. Entiendo que la penitencia es tratar de resarcir ese daño. Te prepara a eso, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos, yo te ofendí, ¿no? Mi penitencia es, pues, no volver a ofenderte primero. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues a través, no sé, de un ejercicio de ser más prudente, más cuidadoso en mis palabras, más atento en lo que yo voy viviendo. Si soy chismoso, pues ser más chismoso. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, es algo que tienes que ejercitarte, pues. Y eso te va sanando. Eso te va cuidando a ti y te va sanando en la relación con la persona. Ahora, la palabra penitente, ¿de dónde viene? No, tú eres el diccionario. No, esa no. Esa No la recuerdo. O sea, el penitente era aquel que, si se acuerdan, en el Antiguo Testamento, hacer penitencia era vestirse de sayal. O sea, de una vestimenta, digo así, rústica, mínima, y echarte ceniza para reconocer tus limitaciones. Y caminaba el penitente para mostrarse en ese ejercicio de arrepentimiento. Aquí hay todavía, creo que en Guanajuato se hace un peregrinar de penitentes. Posiblemente, puede haber, pero digo, eso es lo que se hacía, ¿no? Entonces, en tiempos era, de Jonás, ¿no? entonces dices, oye, yo estoy reconociéndome. Entonces la penitencia es eso, reconocerme así, vulnerable, pues que en todo caso tengo muchas debilidades y que tengo que resarcir eso. Diferente a los que están o caminan o van hincados a la basílica, completamente diferente. Es algo parecido, porque es esa, me voy a hacer mi penitencia. ¿Cuál es tu penitencia? Hacer un sacrificio. Okay. ¿Qué significa? Estoy dando algo que yo ofrezco. El penitente peregrino a la Basílica de Guadalupe dice, voy a entrar en rodillas desde el atrio, que son ¿cuántos metros? Unos 150 metros más o menos, y que vas así, y que son piedritas así medio gachas. No sé, yo no he hecho eso, pero digo... No, sí duele. Yo no iba a hacer, no hice la penitencia de ese tipo, pero dije, a ver, ¿cómo está esto? Me hinqué de unos 10 metros, dije, no, ya estuvo. Mis respetos al penitente. No, está cañón. Pues digo, pero ya es una conciencia de que tú estás purificando incluso hasta en ese modo, ¿no? Porque vestirse era purificarse, la ceniza también significa purificación. Es un cambio. Okay. Es un cambio, es una forma distinta, ¿no? Entonces, penitencia viene de eso, o sea, vas haciendo, vas resarciendo, vas comprometiéndote, vas sacrificando algo que te va a costar trabajo, pues. Sí, pero perdón. No. Digo, es como o sea, es a la par, ¿no? Lo que decía usted al inicio. Porque en este ejemplo, ¿de qué me sirve irme de rodillas si a lo mejor lo que quiero cambiar no lo cambio? O sea, claro, de nada me sirve. Claro, ¿no? claro. Va junto con pegado. Claro. Si no. Sí, pues si no, ¿qué caso tiene? ¿Cómo ser misericordioso con aquel que es difícil? Pues es que también debes de ver que tú no seas difícil. Es que ahí entra mucho la empatía, ¿no? Qué difícil, padre. Sí. No, es que no sé, porque dices, el otro es difícil, pero pues a lo mejor tú para él eres difícil, ¿no? O sea, aquí es donde entra eso, o sea, el conocimiento, la capacidad de claridad con la relación de la persona, pues. O sea, eso sí me parece que ahí es donde entramos, ¿no? ¿Qué tanto puedo yo también tener esa paciencia, esa prudencia, ese cuidado, ese respeto con esa persona que a lo mejor pues no empatizo mucho, no soy muy amigo, no tengo, o fui muy amigo y me siento desilusionado, y cómo poder recuperar como esta recta intención, ¿no? Digo, hay gente que en la vida perdona, o en la vida pide perdón. O sea, Pues sé sí. que cometí un error, pero no tengo por qué pedir perdón. Pues sí, porque muchos dicen, tienes vanagloria, ¿no? Un orgullo, ¿no?
Aquí hay una característica que dice de la misericordia, ¿no? Dice una misericordia que perdona los pecados. Si el primer efecto de la misericordia divina consiste en perdonar, ya lo hemos dicho, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, que con todo esto del pueblo de Israel, la promesa de la alianza a Abraham, de todo lo que implicó la cuestión de Moisés, pues ahí se ve cómo Dios continuamente perdona. Y les dice, ay, abusados, y vuelven a caer, abusados, y vuelven, ok. Dice, y en elevar al pecador de su situación de miseria. Ahí viene una palabra muy gacha. El que peca, pues es miserable, o sea, está en la miseria, pues, está perdido. Por eso dice ahí en el Evangelio que le dice, este hijo que habíamos perdido, que había muerto, pues ha vuelto a la vida y lo hemos encontrado. En un momento se vuelve miserable, ¿no? Todo pecador es miserable. En todo caso tendríamos que ver el sincero arrepentimiento, ¿no? Pero la miseria es eso, que tú te mantienes en el pecado, pues, o en una situación que te está haciendo daño. No recibes la misericordia de Dios si no te confiesas. La misericordia de Dios se recibe siempre y cuando tú tengas un arrepentimiento sincero. Dios te va a perdonar siempre, pero siempre y cuando tengas Aunque sinceridad. no haya confesión. Aunque no haya confesión. La confesión es un sacramento, es un signo visible. Okay. Tú puedes decir, yo me arrepiento, pero ¿quién te garantiza que te arrepentiste? Depende de tus actos. Es un acto. Entonces, cuando tú ves el cambio, dices, sí está arrepentido. Nosotros en la Iglesia Católica decimos que esto es un signo, un símbolo, un gesto de la gracia de Dios. Y la confesión, en ese sentido, expresa una voluntad de la persona. Por eso recomienda la Iglesia y recomendamos que quien quiera hacer la expresión de confesarse y de arrepentirse y de hacer la penitencia, es algo que le va a sanar. Pero ella es un signo, es un sacramento. Para nosotros es indispensable porque es más saludable incluso. Porque antes tienes que confesarte por lo menos 2 veces al año. No, por lo menos cuando cometas pecado, ¿no? Uy, ya. Hágame un espacio ahí, padre. No digo, me refiero a que 2 veces al año, pues no pecas 2 veces al año, ¿verdad? O sea, digo, a veces, si es por precepto, pues por precepto vas a los tiempos fuertes, ¿no? Primero, puedes confesarte en tiempo de Navidad o en tiempo de Adviento, un primer momento, el segundo es Cuaresma y Pascua. Te recomendaban sobre todo estos 2 grandes momentos, ¿no? Y en algún jubileo o alguna fiesta patronal, pues también puede serlo. Entonces, dices, al menos 2 veces, en 2 periodos grandes, ¿no? Límpiate por lo menos claro, antes de... Pero es como cuando dice uno, pues a lo mejor uno se tiene que bañar eventualmente y para purificarse, pues no es que vaya así hasta medio año, ¿verdad? O sea, te bañas o diario, o los que tienen la mala costumbre de bañarse cada tercer día o cada semana, bueno, pues eso ya depende de ellos, ¿no? Igual en la confesión, o sea, es la invitación a tener ese espacio, tiempo, persona sana. Okay. Eso es, ¿no? Nos llegó un comentario. Hay una frase que he escuchado que dice, perdona a Dios, y creo que marca justo esa diferencia entre una disculpa y el perdón, que la primera es más humana y el perdón es más supremo, divino o alguien superior a nosotros. ¿Tiene alguna relación? Sí, pero yo creo que el perdón no solamente es supremo, divino, el perdón también debe de expresarse de modo humano. Jesús lo expresó de modo humano, no solamente porque era Dios. O sea, Jesús lo expresa de modo humano cuando dice perdónalos porque pues, están todos atarantados y porque al final yo quiero perdonarlos, quiero expresar mi amor por ellos en el perdón. Entonces es humano, no solamente es divino. La disculpa depende mucho de lo que se entiende por disculpa. Disculpa implicaría que yo tengo un sincero arrepentimiento de lo que te hice y discúlpame es te pido perdón. Ahora, si es una disculpa, decir, pues discúlpame, ¿no? Perdón, así. X, pues depende de la intención y la fuerza con la cual lo dices y con la cual lo expresas. Sí, la intención. La disculpa podría ser como un perdón mínimo. Así como, bueno. Sí, chocan los carritos del súper, discúlpeme. Sí, y la disculpa también es así como que de repente es una manera muy formal
¿no? De tener quizá a lo mejor en un momento un altercado o una equivocación y que no es ni siquiera una intención mala, ¿no? Ujú. O sea, que chocas o que pegas o que de repente te volteas, ay, discúlpame, ¿no? Simplemente, o casi, discúlpame, mira, no puedo ir a tu casa, o sea, pero más bien cuando hablamos de esta situación donde yo hice algo en contra de alguien y yo digo, discúlpame, pues depende mucho la fuerza de lo que implica esa disculpa. Si hay una rectitud, si hay una conciencia, si hay un arrepentimiento, si hay una claridad de mente para poder decirlo. Entonces yo digo que si el perdón es, en ese sentido, tiene una fuerza trascendente fuerte, porque es una expresión divina, al menos desde el cristiano, que la aprendemos de Jesucristo, de modo muy concreto, pero también tenemos que aprenderla humanamente hablando. No, y para muchos es difícil pedir perdón. Claro. Por eso es algo que te implica la Además, voluntad. cuando son cosas que uno sabe que son de fondo, que duelen, es todavía más difícil que alguien pida perdón. Sí, mira, aquí podemos decir que, fíjate, en ese sentido hablar de la disculpa, hablar de la misericordia como perdón, pero también es hablar de una misericordia condescendiente. Fíjate, dice, todo cuanto llevamos dicho puede resumirse en una sola palabra, condescendencia. Este término indica el hecho inimaginable de que Dios se haya rebajado hasta el punto que para salvar a su criatura, o sea, al ser humano, se hace semejante a ella, se hace verdadero hombre y derrama su sangre para manifestarse eficazmente en su amor. Jesucristo se convierte en un servidor de corazón manso y humilde. La misericordia de Dios que se revela mediante la persona de Cristo, la persona, no solamente Dios como, ¿no? Sino la persona. Y somos personas, somos humanos. Entonces, tenemos esa categoría, ¿no? La persona de Cristo que no es una misericordia arrogante, no se manifiesta desde la altura, como si deseara mantener su distancia, sino que aparece sencilla y fraternal, pero sin diluirse en puro sentimentalismo humano. Okay. Entonces, eso puede ser, ¿no? Y luego, es la misericordia de Dios, la trascendencia permanente en el seno mismo de la condescendencia. Es decir, el mismo Dios comparte esta forma de decir, quiero que sean ustedes también misericordiosos. Entonces, Dios se vuelve humano para rescatarte y se vuelve humano para que en la forma de misericordia sencilla, cercana, fraternal, compasiva, leal, cuidadosa, pues tú te recuperes. ¿Alguna vez Jesús pidió perdón a alguien? A todos. Perdónalos, Padre, porque no saben que lo hacen. Pero él le pidió perdón a alguien en particular. Pues no creo que haya ofendido a alguien, Jesús, en general. Okay. O al menos no se narra en los relatos de la Sagrada Escritura que él haya ofendido a alguna persona, ¿no? Digo, el hecho más como, vamos a decir así, como punzante o como complicado es cuando él va con los vendedores del templo y les quita sus, ¿no? Pero él les dice, no hagan negocio de esto. O sea, más bien era que ellos habían hecho pues todo un negocio, algo contrario a lo que es el templo, ¿no? Okay. Pero yo creo que en ese sentido, pues dices, pues a lo mejor, discúlpeme, ¿no? Pero pues no es para esto, ¿no? Ahí sí puede aplicar la palabra discúlpame, ¿no? Discúlpame, pero no es para esto, papi. O sea, vámonos. No sé si Jesús les pudo pedir una disculpa, ¿no? Seguramente en el modo como lo hizo, no es que les pidieron disculpas, sino al contrario, una exigencia. Quítense de aquí por ese negocio que están haciendo, que no es sano, pues. Porque era pues tal cual aprovecharse de los actos religiosos para hacer sus vendimias, para hacer sus intercambios, para hacer su venta, para hacer su recaudación, ¿no? Y eso fue lo que le molestó, pues. ¿Como Puebla? Como Puebla. Puebla es un lugar donde venden todo, padre. Bueno, en cualquier lugar puede ser que incluso exageran. Afuera de la iglesia venden los churritos, vienen los bambazos, vienen todo. Eso no es problema. El problema es que estaban adentro y que estaban en el espacio.
que era conveniente para la oración y para la expresión religiosa y de fe. A eso se refiere Jesús. Ahora, lo hace precisamente para darle pauta a decir, esto no está bien. Javi, Mande. un último mensaje. Misericordioso. No, pues esa parte de, o sea, cuesta trabajo, ¿no? Pero pues a veces vale la pena porque yo creo que la misericordia te libera, ¿no? O sea, te va liberando en ciertas cosas, te va quitando como ese peso de encima, ¿no? Te sientes ligero y termino como con esta analogía de cuando tú vas y te confiesas o te sientes limpio, como decía el padre, pues al final es como ya te bañaste, ¿no? Pero cuando vuelves a caer o quieres volver a caer, o sea, pues ya estás limpio, ¿para qué te vuelves a tirar para ensuciarte? O sea, pues ya, ¿no? Ya quedaste limpio, haz el esfuerzo por seguir así, ¿no? Como esa parte. Y al final, pues igual resarcir como siempre hay un daño, ¿no? Cuando tú ofendes a una persona va a haber un daño, entonces yo creo que el objetivo de esta penitencia y toda esta cuestión es resarcir o tratar de resarcir ese daño, si no nos sirve de nada, ¿no? Dios nos perdona, pero siempre queda algo. Digo, termino como con este ejemplo. A mí me quedaba muy claro, ¿no? Cuando yo era niño jugaba en la calle y alguna vez rompí el vidrio de la vecina, ¿no? Con el balón y me decía, no, pues la señora dice, sí, te perdono, ¿no? No lo vuelvas a hacer, pero me tienes que pagar el vidrio. O sea, ok, me está perdonando, pero tengo que resarcir el daño, ¿no? Claro, es como esta analogía. Entonces, pues nada más como esa parte. Que hay cosas que no se pueden resarcir como sí, vidrio. Exactamente, ¿no? Cuando uno tiene algún detalle emocional, pues cómo resarces lo emocional. O sea, sí, está cañón, quizás ¿no? se podría, pero es más difícil. No, o sea, la complicación de la persona es mucho más que un vidrio, por ejemplo. Claro. O sea, tú dices, bueno, resarcir es, ok, te compro el vidrio, lo pongo y punto y basta. Pero el hecho de decirte eres un no sé qué, ya la ofensa puede decir, pues el daño ya es más complicado. Es más complicado porque ¿cómo puedo hacer para que te sientas sano? Primero pidiéndote la disculpa, del perdón, el sentido del arrepentimiento y después pues demostrar que realmente ya no vas a volver a ofenderlo o ya no vas a tener esa situación nuevamente. Que es complicada, pues por eso digo, somos humanos y sentimos, ¿no? Entonces, yo digo que al final de cuentas tenemos esa oportunidad, ¿no? Y no sé, o sea, no es lo mismo hablar de un objeto que hablar de la persona. Además, es complicado saber si en realidad la otra persona recibe tu perdón que tú ofreces de la manera sana y si rezarse o haces todo lo posible por resarcir, la persona se sienta ya más tranquila con eso. Porque hay que también lo usa como un arma de dos filos. Ahora te tengo en mis manos, hijo de Pero Dios. también implica eso, o sea, decir, como para qué me quedo con esa espina, digamos. Entonces yo digo, tú me pides disculpas porque me ofendiste, digo, bueno, ¿y yo como para qué me quedo con eso? Pues, ¿sabes qué? Gracias, ya, vámonos, ¿no? Ya. Pero no todos lo entendemos, porque emocionalmente nos seguimos afligiendo con esa espina, pues, o con esa situación. Pues es difícil. Pero sería sano que el que también se le pide disculpas, pues pueda decir, ¿sabes qué? Te perdono, ya. Ya estuvo. Porque también te sacas la espinita, te sacas lo que debes de salir, pues, porque si no, te quedas con el coágulo y te está empezando a contaminar la sangre, ¿no? Es una analogía, pues, pero es algo así, ¿no? Mensaje final, padre. Sí. Bueno, yo digo, empezamos con esta cuestión del amor, de la misericordia, del sentido del amar misericordiosamente. Les invitamos a que se concienticen a lo que viene en cuanto al sentido de la Cuaresma, que es propiamente todo este sentido de, pues, tener un tiempo conveniente de cambio de vida, de sincero arrepentimiento, de estar en una actitud de conversión, de sentirse capaces de dar pasos distintos. Y la Cuaresma prepara para un signo de vida que es la Pascua. Entonces, ojalá y puedan participar. Yo sé que ahorita van a estar emocionados que con el carnaval de Veracruz, que con el carnaval de Brasil, que con el carnaval de no sé dónde. Yo sé que sí, todo esto es de ahorita, viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Y ya el miércoles, pues, es lo que es el miércoles de ceniza. Que esta celebración no sea solamente una tradición de muchos años, sino que sea un sentido
De decir, creo que en la insignificancia humana también puedo tener la posibilidad de renovarme como persona. Cuando dices polvo eres y polvo te convertirás, es reconocer tus límites. Y por eso me reconozco, pero me comprometo. Entonces, pues que este miércoles de ceniza sea eso, ¿no? Que podamos reconocernos, comprometernos y saber que tenemos una oportunidad del cambio, del depurar aquello que nos está haciendo daño, y que el tiempo de Cuaresma sea eso, más que lo veamos como un obscurantismo, ¿no? De que ya no voy a hacer sacrificio, no voy a comer carne, no, yo creo que es más bien lo otro, ¿no? Es el sanar, es el recuperarte, es el reavivar tu vida, pues, ¿no? Entonces, la invitación, pues, para que participen en el miércoles de ceniza. Ya la invitación del carnaval, pues ya la tienen, ya saben dónde van a ir, ya saben qué van a hacer. Creo que aquí en la Ciudad de México van a hacer un festival o algo así del carnaval, que nunca lo habían hecho y que lo van a hacer ahora, pues bueno, está bien. Digo, pero son formas, ¿no? Entonces, el miércoles de ceniza es algo que nos da identidad incluso como personas con ese carácter muy humano, muy cristiano y también de construcción civil, comunitaria. O sea, el arrepentimiento de las cosas nos invita a estar en bien con los demás, ¿no? A buscar el bien de las personas también. Entonces, pues esa invitación, ¿no? Y que lo puedan también, digamos así, como tener esa conciencia del tiempo que les puede favorecer algo de cambio, ¿no? Una conversión. Muchas gracias, padre. Y ya nada más recordarles 22, miércoles de ceniza, aquí en la Universidad Salesiana vamos a poner va a haber la imposición de ceniza en la capellita, en la chiquita que tenemos aquí arriba. El 28 está la jornada académica para que los chicos se vayan preparando. Me parece que hay una colaboración con la Delegación Miguel Hidalgo. Hay una colaboración con el Departamento de Cultura de la Delegación Miguel Hidalgo, que es un poquito esta invitación a las proyecciones de empresariales y aparte de como de iniciativa, ¿no? O sea, de iniciativa, ¿cómo le llaman a estos chicos? De microempresas. No, aparte de eso, bueno, sí, como emprendedor, emprendedurismo le llaman, ¿no? De emprendedores también, ¿no? Y bueno, la idea es colaborar con ello para que se hagan las conferencias. Y el 28 también está la visita a la Cámara de Diputados por parte del... Sí, de la carrera de Derecho. Doctor Romo. Si alguien quiere en la mañana poder hacer la asistencia. Ahí está la invitación. Ajá. No sé, Javi, ¿alguna otra noticia? ¿Alguna aviso parroquial? Novedad? No, ninguno. ¿Nada? Nada. ¿Exámenes en puerta? ¿Nada? Bueno, sí, pero pues ya saben quiénes, ¿no? Sí, bueno, hay alguna excepción y esperando respuesta de UNAM. Es miércoles 1 de marzo y miércoles 22 de marzo. Todavía nos queda un rato. Todavía. Próximo viernes empezamos a tratar el tema de Semana Santa. Pues yo creo que podemos hablar de Cuaresma y Pascua. Ok, Cuaresma y Pascua. Y les anuncio de una vez, yo creo que vamos a tener que grabar programas porque pues en Semana Santa usted no va a estar, padre. Ni tampoco tú, ni... No te hagas, tú tampoco. No, ni Alex también. O sea, digo, todos vamos a... No podemos hacer algo ahí. Hay que dejar algunos programas grabaditos. Sí, sin Entonces problema. habrá algunos grabados. Pero el próximo viernes todavía nos vemos por acá. Sí, claro, con gusto. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Estamos muy contentos de participarles, de comentar y de que nos escuchen. Pues está padre. Con el deseo de que no se aburran mucho. Muchas gracias, Javi. Gracias a ustedes. Gracias, padre. Gracias. Gracias, maestro Alejandro Cuevas, por todo el apoyo. Y nos vemos dentro de 8 días, misma hora, 6 de la tarde. Hoy me quise adelantar a las 5. Pero no, a las 6 nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Cuídense mucho.
El Padre. Espacio para conocer el mundo místico de la Iglesia, su vida, sus libros, su espíritu y humanidad. Con el doctor Jesús Ramón Pasarán Cano, rector de la Universidad Salesiana, y David Romero. En el nombre del Padre,